Bueno, hola. Bueno, por acá esperando a ver a que se conecten. Estamos avisando en este momento que estamos transmitiendo en vivo desde el perfil de Carrera Inmobiliaria y UASI. Bueno, aquí estamos organizando unos detallitos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la inversión inmobiliaria con finalidad de lucro. Bueno, esperando a que lleguen por acá más seguidores. Por acá se conectó Verónica Penagos, una colega que veo últimamente muy juiciosa, y aprovecho por aquí para felicitarla, de verdad. La veo muy aplicada, me encanta ver cómo crecen mis colegas también. Y la gente juiciosa. Juan Fernando 5, también un saludo. Oasi se acaba de unir también. Bueno, esperemos un momentico. Bueno, la idea de este live de hoy es acercarnos un poquito más a los conceptos clave que se deben tener dentro de una inversión inmobiliaria, teniendo en cuenta que es diferente invertir en una propiedad que comprarla, digamos, para vivir o para darle un uso propio, ¿cierto? Cuando hablamos de inversión, hablamos necesariamente de que debe haber de por medio una ganancia o una finalidad de lucro. El día de hoy vamos a tocar algunos aspectos como son la certidumbre legal y en qué consiste, algunos aspectos comerciales importantes dentro de la inversión inmobiliaria y consejos financieros. Bueno, es que invertir en una propiedad hoy en día no es tan inalcanzable como lo era anteriormente, ¿cierto? No tenemos que tener grandes capitales de dinero como muchos piensan. Simplemente es trazarnos unas metas y ser muy juiciosos en ese plan. Sí debemos de tener un plan definitivamente para poder alcanzar esas metas, pero tener en la cabeza que las inversiones inmobiliarias las podemos hacer desde el alcance prácticamente de todo. Lo bueno es que el mercado inmobiliario ha sido muy dinámico y prácticamente yo le llamo la democratización del mercado inmobiliario llegó y llegó para quedarse. Entonces hoy día vemos distintos proyectos al alcance casi de todos los bolsillos, ¿cierto? Y de todas las personas que obviamente se ponen juiciosas y hacen su plan y lo cumplen al pie de la letra y lo ejecutan. No solamente es hacer el plan, sino que es ejecutarlo, ¿cierto? Recordemos que un plan sin acción realmente pues no tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces hoy desde Carrera Inmobiliaria y la plataforma UASI les vamos a contar por qué comprar una propiedad
es la mejor manera de rentabilizar tus ahorros y además hacerlo no necesita mucho dinero, como lo venía indicando, ¿cierto? Invertir en bienes raíces es una de las actividades más milenarias desde los inicios de la humanidad, y una de las razones que esto tiene es que definitivamente los seres humanos no podemos vivir en una rama de un árbol ni al aire libre como los animalitos, sino que necesitamos un techo, ¿cierto? Entonces, partiendo de esa base de que necesitamos un techo y refugiarnos de las inclemencias del tiempo y formar un hogar, un núcleo familiar, esto hace que las inversiones inmobiliarias pues no pierdan vigencia, y todo lo contrario. El tema de las inversiones inmobiliarias y de la tierra, que es sobre donde se construyen estos activos inmobiliarios, las propiedades, pues cada vez tiene más dinámica, y cada vez le vemos que tiene mucho más usos, no solamente el de vivienda, sino otros que son de tipo comercial, de rentas turísticas y otros que tocaremos de pronto en otro live, pero que sí es bueno pues dejarlo aquí de presente para que vamos mirando que hay distintos tipos de inversión inmobiliaria. Aunque el día de hoy nos vamos a centrar en una de las inversiones inmobiliarias que son un poco más conservadoras, que es la compra de vivienda para destinación de arrendamiento o para reventa, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas tenemos que la tierra es un bien que se agota, sobre todo en las ciudades, ¿cierto? O sea, vemos como, por ejemplo, las principales ciudades, no solo de Colombia, sino pues en todas partes, las capitales y las ciudades intermedias tienen, digamos, una alta demanda en el tema de la tierra, ¿cierto? Esto hace que el factor oferta y demanda en los bienes raíces siempre genere un mercado estable, o sea, siempre vamos a necesitar de los bienes raíces, siempre. La humanidad necesita, vuelvo y digo, dónde vivir, y también pues darle otros usos ya, digamos, comerciales, y lo vimos muy claro en la pandemia. Uno, por ejemplo, podía trabajar en casa, pero dónde vivir, tenía que tener dónde vivir, sí o sí. Entonces, por eso el día de hoy vamos a hablar de la inversión inmobiliaria para arrendamiento de vivienda y para reventa. Bueno, tenemos también que la volatilidad de los mercados financieros mundiales actualmente están atravesados por un momento, digamos, por momentos de mutaciones políticas, guerras, todo el tema de la inflación que nos dejó después de la pandemia, y todas estas situaciones hacen que hoy los mercados financieros estén muy volátiles, e incluso pues se habla de que hay una crisis a nivel mundial. Esto hace que miremos a los bienes raíces de una manera aún mucho más atractiva, porque, vuelvo y repito, los bienes raíces son una de las inversiones más estables desde principios de la humanidad y que definitivamente siempre van a estar en auge. Entonces, pues digamos, la crisis lo que hace es que los capitales o la gente que piensa en invertir pues busque unos activos refugio, ¿cierto? Unos activos en donde pues tenga algunas garantías de estabilidad y de que su dinero pues va a estar conservado, mínimamente no le va a perder, y por supuesto todos siempre queremos ganar, ¿cierto? Esto lo hace perfectamente el mercado inmobiliario.
Es más, comprar en crisis es una gran oportunidad. El que compra en crisis no solamente le saca una rentabilidad, sino cuando va terminando el ciclo, recordemos que las crisis han pasado todo a lo largo de la humanidad y esta no va a ser la primera ni la última seguramente, pero nos tocó a nosotros vivirla. Cuando todo este tema de las crisis, de esta crisis mundial y los mercados financieros se vaya disipando, los mercados van a volver a repuntar. Entonces, ¿qué pasa? Quienes hoy inteligentemente están invirtiendo en propiedad raíz, no solo le van a sacar una rentabilidad a esos activos inmobiliarios, sino que también se van a ganar una muy buena valorización a quienes aguanten en el tiempo. No estoy diciendo con esto que siempre hay que comprar para aguantar en el tiempo y después ganar. De todas maneras, lo podemos hacer también a corto y mediano plazo. Obviamente ahí está qué tanto tú quieres ganar, ¿cierto? Bueno, además recordemos que también los bienes raíces son un activo que genera unas rentas pasivas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo compro un bien inmueble, una propiedad, y la pongo a producir, sea mediante renta o reventa, pues yo hago el esfuerzo inicialmente una vez para comprarlo, pero luego de eso no tengo que hacer ningún esfuerzo para que la propiedad me produzca dinero. O sea, digamos como por ejemplo un abogado que tiene que trabajar todos los días para su sustento, o un ingeniero que igualmente tiene que trabajar para su sustento, o cualquier otra profesión. Entonces el día que uno se enferma o simplemente pues ya por los años su capacidad de trabajo merma, pues se ven recortados también esos ingresos, ¿cierto? Con los bienes raíces no pasa lo mismo. Con los bienes raíces pasa todo lo contrario, haces el esfuerzo una vez y luego eso te genera unos ingresos pasivos. Quiere decir pasivos, que esos ingresos llegan sin que tengas que seguir trabajando y esforzándote día a día para generar esos ingresos. Esos son los ingresos pasivos que generan los activos inmobiliarios. Bueno, ya dicho esto, entonces vamos a entrar un poquito pues ya como en materia y les voy a contar algunos consejos financieros. Bueno, antes de esto, porque acá veo que me están escribiendo, antes de entrar en materia les voy a contar entonces cómo va a ser la dinámica de este live. La idea es que vamos a tocar esos tres temas que son los consejos financieros, aspectos comerciales y la conservación legal, ¿cierto? Entre tema y tema aproximadamente van a ser 10 minutos y al final de cada tema voy a dar 3 minutos para que ustedes puedan hacer algunas preguntas. Al final del live, quienes estén muy juiciosamente atentos, voy a hacer un sorteo y está muy interesante, así que quédense. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Algunos consejos financieros para poder acceder a las inversiones inmobiliarias, porque vuelvo y repito, lo chévere del mercado inmobiliario es que hoy en día se ha democratizado. Entonces cualquier persona que se organice y que haga un plan y lo ejecute juiciosamente lo puede lograr, ¿cierto? Uno de esos consejos financieros es construir un crédito a 2 años. Hablamos de 2 años porque es un tiempo prudencial en el que una persona que empieza pues de ceros logra meterse en el sistema financiero, abrir una cuenta bancaria, mostrar un rendimiento, digamos, de esas cuentas. Lo importante es que esas cuentas las abran y tengan un movimiento periódico. No tiene que ser grandes montos de dinero ni pues millones y millones de pesos, porque vuelvo y repito, es al alcance del presupuesto de cada persona o individuo.
Pero sí, un ejemplo, si una persona se gana 2 mínimos, entonces de acuerdo a eso hacer ese movimiento. O si se gana un salario mínimo, también recordemos, hoy en día hay inversión inmobiliaria para todos los presupuestos. Incluso hay una modalidad muy buena también que se compra por fracciones inmobiliarias. En otra oportunidad les voy a hablar también de esto. Bueno, entonces hablamos de que un crédito se construye juiciosamente aproximadamente en 2 años, ¿cierto? La persona se mete al sistema financiero bancario, abre su cuenta de ahorros, periódicamente la está moviendo, le está mostrando al banco que es una persona que tiene movimiento, que tiene alcance pues financiero, ¿cierto? Importante en esa construcción de ese crédito a 2 años, mostrar un arraigo y un comportamiento de pago. ¿Qué es eso? Bueno, el arraigo es demostrarle al sistema financiero que usted es una persona que no va a solicitar un crédito y luego se va a desaparecer del medio, ¿cierto? Sino que usted le va a poner la cara al sistema financiero y usted va a estar al frente de su deuda, ¿cierto? ¿Cómo usted muestra ese arraigo y ese comportamiento de pago? Yo recomiendo y doy 2 consejos. Uno, tenga una línea de celular, un plan de celular. Casi todos hoy en día tenemos un plan de celular. Y los que no lo tienen y están pensando en hacer una inversión inmobiliaria, se los aconsejo. El plan de celular es uno de los ítems que los bancos más miran a la hora de hacer un crédito. Ahí te da unos puntajes, una calificación, y si tú, por ejemplo, pagas tus facturas muy juiciosamente antes de la línea de la fecha límite de pago, 3 días o 5 días antes, eso te sube mucho la calificación, sobre todo en el tema de los celulares, de las líneas telefónicas de celulares y los planes de internet de las casas. Así que es una recomendación, es un tip para que apunten ahí, que los bancos miran mucho eso. Bueno, otro consejito financiero: ahorra y sanea todas tus deudas. Bueno, ¿quién no tiene deudas? Estamos hablando de que prácticamente todos tenemos deudas, pero hay que diferenciar cuáles son las deudas buenas y cuáles son las deudas malas, ¿cierto? Las deudas buenas son las que son para conseguir activos. En este caso, digamos, si vamos a comprar un bien inmueble y nos endeudamos, eso es una muy buena deuda, es una deuda buena, porque es para conseguir un activo. Pero cuando te endeudas para ir a pasear, para comprarse el último carro, para comprarse el último iPhone, muy bueno y todo, y así como dice el dicho, me lo merezco, pero hay que buscar una proporcionalidad, y mucho más cuando estamos pensando en inversión inmobiliaria, ¿cierto? Y que vamos a hacer una construcción de un crédito. Entonces, lo que recomiendo: ahorrar y sanear todas las deudas. ¿Cómo empezar? Dirán ustedes, no, pues es que eso es muy fácil decirlo, pero ¿cómo voy a ahorrar si es que debo? Bueno, precisamente, entonces empiece pagando sus deudas. ¿Cómo empieza pagando sus deudas? Un tip: empiece pagando las deudas de menor valor. Todas esas chichigüitas que le debe al uno, al otro, las de menor valor, salga de todo eso y deje para el final las deudas grandes. ¿Sí? Eso es una fórmula de usted sanear sus finanzas. Cuando ya usted tenga saneadas sus finanzas, ahí sí ya le va a quedar, que no tenga deudas, ya le va a quedar una capacidad para ahorrar, ¿cierto? Entonces empiece, ya de ahí en adelante el otro paso que sigue es ahorre. No es que ahorra después de gastar, no. Siempre en su presupuesto mensual, usted primero ahorra, deja una parte para el ahorro, otra para sus gastos fijos, y lo último que le queda para gastar. Para gastar ahí sí en lo que usted quiera, que se quiere ir para cine, que se quiere ir para
a pasear, lo que sea. O sea, no se trata tampoco de que nos volvamos, pues como dijera yo, tacaños, pero cuando uno quiere lograr una cosa tiene que ponerse juicioso, porque si no, no lo logra, ¿cierto? Importantísimo, en la elaboración del presupuesto debe estar muy claro el objetivo. Entonces, si yo quiero hacer una inversión inmobiliaria de 200 o de 300 millones de pesos, eso debe estar estipulado dentro del presupuesto mensual que hago, y de acuerdo a eso voy a ahorrar. Yo recomiendo ahorrar entre el 10 y el 20%, el 10 siendo muy bajito, recomiendo el 20%, pero obviamente cada persona tiene, digamos, un estilo de vida y tiene unas obligaciones, no sé, los que tengan hijos y no tengan tanto flujo de caja, pues pueden hacer el 10% de sus ahorros, pero cuando tengan entradas extras, pues recomiendo que sea el 20%, y si puede más, el 30%, o sea, ahorre lo que más pueda, pero no se baje de ahí, no se baje o sea, del 10 no se vaya a bajar, ahorre mínimamente el 10 y recomiendo el 20%. Otro tip muy importante financiero, esto lo aplico yo, declarar en la renta. Ustedes me dirán, ay no, pero es que los impuestos, es que nos cobran mucho impuesto. Bueno, sí, en ese momento, ¿para qué vamos a hablar lo que no es? Que si en los impuestos un poco más costosos, pero siempre declarar renta te va a abrir las puertas en todo, no solo en el sistema financiero, para todo. Tú cuando declaras renta o sea, te miran con otros ojos. Se los digo por experiencia, declare renta. No le tengan miedo a declarar en la renta. Es un muy buen tip. Y ojo, cuando declaren renta, también recomiendo algo. Muestre que sus deudas no superan el 30%, porque eso también lo miran mucho los bancos. Cuando en la capacidad de pago, cuando usted está endeudado sobre más del 30% de lo que usted gana, ya no es atractivo para los bancos, entonces, ni para el sistema financiero. Entonces, eso es un tip ahí, pues, para que lo anoten. En conclusión, póngase bonito para los bancos, para que usted pueda acceder a un crédito hipotecario después de haber hecho un plan de ahorro para pagar una cuota inicial y hacer una inversión inmobiliaria. Ese es el primer ítem de los consejos financieros. Bueno, hasta aquí alguna pregunta de las personas que están aquí conectadas. Voy a dar 3 minuticos aquí para interacción. Bueno, por acá dice Verónica, muy importante los tips. Hernán Pontes me está solicitando acceder, pero pues no sé quién es Hernán. Hernán, escríbeme por acá, porfa. Bueno. Me dicen que está un poco bajo el volumen. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan bien? Hola. Bueno, por ahora como que no hay dudas. Listo. Recomiendo algunos aspectos también comerciales a la hora de hacer una inversión inmobiliaria, ¿sí? Entonces, primero que todo, busca y elige un área para comprar. Entonces, lo importante, sí, me dicen que ya se escucha mejor. Bueno, aquí estaba.
Bueno, lo importante es entonces ya una vez vamos cumpliendo con esa meta del presupuesto, entonces nos vamos poniendo ya al siguiente paso en acción y vamos a buscar y a elegir para comprar, ¿cierto? La búsqueda, muchos dirán que es muy tediosa, pero bueno, el que busca encuentra y obviamente cuando se trata de buscar una buena oportunidad, pues hay que invertir tiempo. Yo recomiendo que se le invierta 1 hora diaria a la búsqueda de esa inversión que queremos hacer. También recomiendo empezar por un sector que esté cerca a la casa donde vivimos actualmente. ¿Por qué? Porque con eso vamos a tener la oportunidad de dedicarle esa horita diaria. Yo sé que hoy en día existen muchos portales para buscar propiedades de manera virtual, pero yo siempre recomiendo visitar físicamente los inmuebles, por lo menos ya los que nos van llamando la atención. Digamos, podemos empezar a hacer la búsqueda también por los portales inmobiliarios en internet, pero lo que nos vaya llamando la atención es importante ir a verlo. ¿Por qué? Porque hay que mirar una propiedad de una manera integral, no solo lo que vemos en las fotos, ¿cierto? Nos pueden mostrar las fotos pues muy bonitas, pero hay que mirar el sector, digamos, si es qué queda al lado, cuáles son los vecinos, qué rutas de transporte tiene, si tiene centros comerciales, si hay hospitales cerquita, si es un sector donde hay mucho ruido, cómo es el comportamiento de noche. También recomiendo visitarlo en distintos horarios. Cuando un inmueble te llama la atención, recomiendo hacerle varias visitas y en distintos horarios o días. Digamos, en el día pues puede ser muy tranquilo, pero en la noche no sabemos qué comportamiento pueda haber, y los vecinos es bien importante. La ubicación es, sí, Verónica aquí también lo dice, la ubicación es un factor súper relevante en la inversión inmobiliaria definitivamente, porque esto nos permite tener una propiedad de la cual podemos rentar fácil o vender fácil o quedarnos un tiempo ahí con la inversión un poco estancada por el factor ubicación. Entonces yo recomiendo muchísimo empezar por esa búsqueda, mirando también el lugar donde está ubicada, la ubicación. Bueno, un tip: enfócate en una propiedad triple B. Yo les digo la triple B: buena, bonita y barata. Sí, así es. Eso no es imposible encontrarlo en las inversiones inmobiliarias, y de hecho cuando miramos la compra de una propiedad como inversión debe ser pensada así, con las 3B, ¿cierto? Buena, ¿a qué se refiere que esté buena? Entonces ahí miro aspectos como su estructura. ¿Qué es la estructura? Las vigas, las columnas, que no vaya a estar por allá en una parte de alto riesgo, en una ladera o algo así, que donde me comprometa la estabilidad de la propiedad. Eso es bien importante mirarlo. Las tuberías, sobre todo en las propiedades que ya tienen cierta antigüedad, hay que mirar muy bien el tema de las tuberías, porque resulta que con los años estas tuberías, y sobre todo las que son antiguas, pues digamos eran de otros materiales, galvanizados y otro tipo de materiales, que con el paso del tiempo pues se deterioran y crean unas grandes fugas que no se quitan sino cambiando la tubería, y esto es bastante costoso porque además de la tubería pues tienes que romper y cambiar tubería, pero además tienes que cambiar el piso, y pues o sea, eso es un arreglo que cuesta dinero y bastante. Entonces yo recomiendo mucho, cuando digo una propiedad que esté buena, es mirar eso: su estructura,
la estabilidad del terreno y las tuberías de agua, sobre todo en lo que les acabo de mencionar, ¿cierto? Bonita, ¿qué significa que esté bonita? No tiene que ser lujosa, no. Bonita, sobria, que tenga una buena cocina, que tenga unos buenos closets y unos buenos baños. ¿A qué me refiero que sean buenos? Pues que no estén deteriorados, que digamos no estén los baldosines picados, bueno, que no estén caídos, ¿cierto? Sino que estén en buen estado. A eso me refiero, porque definitivamente eso, lo principal de un inmueble, por lo que se entra, es por eso. La cocina, los closets y los baños. Si no están en buen estado, entonces eso es un factor que podemos usar a favor para la compra, para renegociar el precio. O sea, obviamente cuando yo estoy mirando el valor del mercado en el que se encuentra esa propiedad, yo pues miro también las propiedades que están a los lados, al frente, en el mismo sector, y comparo precios, ¿cierto? Inicialmente, cuando apenas estoy haciendo esa búsqueda. Entonces yo voy y miro esa propiedad y digo, pues don Pepito, usted me está ofreciendo esta propiedad en 200 millones y tiene los closets, los baños y la cocina acabados, y resulta que la propiedad de enfrente pues tiene los closets, los baños buenos, y esa propiedad está en un valor de 210 millones de pesos. Entonces la diferencia de 10 millones de pesos pues no vale lo que hay que arreglarle a esto, ¿cierto? Entonces eso es un factor que yo puedo utilizar para entrar a negociar y bajarle el precio si veo que están en mal estado. ¿Cuándo no puedo entrar a negociar? Cuando son daños estructurales, que los daños estructurales o de estabilidad o de tubería, eso sí, pues el que compre eso así está ya de antemano, va perdiendo la inversión inmobiliaria. ¿Listo? Y barato. Recomiendo siempre que cuando se habla de inversión inmobiliaria, tratemos de sacar la compra por un valor inferior al 30% o si podemos al 50%. Hay momentos en los que se puede hacer, o sea, no es imposible. Uno va mirando detalles, la razón por la cual la están vendiendo también, porque si es una persona que, por ejemplo, pues necesita el dinero para alguna urgencia o algo, pues yo le puedo ofrecer menos y tengo el dinero ya lo tengo cash o ya tengo un preaprobado. Bueno, ya son temas pues de negociación, pero siempre recomiendo que cuando es para inversión, mínimamente se haga la compra por debajo del 30% del valor que está esa propiedad en el mercado. Entonces ahí estamos hablando de las 3B: buena, bonita y barata. Repasemos. Buena, que tenga todos sus temas estructurales y de estabilidad del terreno y las tuberías en buen estado. Bonita, el tema de los closets, los baños y la cocina. Si no es así, renegociamos el precio. Y barata, pues entrarle a negociar al propietario por debajo del 30%, si podemos al 50%. Y de ahí ofertamos. Si me dicen que no, pues vamos ajustando y le voy subiendo un poquito, pero partir de una base así para que pueda hacer una buena compra. Listo. Otro aspecto comercial que recomiendo, hacer los números. Hacer los números en la parte comercial es bien importante. ¿Cómo así, Paula, que hacer los números? Sí, señor, porque no solamente lo que usted va a pagar por el inmueble, sino que recuerde que hay unos gastos de escrituración que también se deben de pagar. De escrituración, de registro. Si digamos tengo un crédito hipotecario, también eso pues hay unos estudios y avalúos que se deben de pagar con la firma que
que nos está haciendo pues ese crédito hipotecario, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Todos esos papeleos tienen un costo, entonces hay que hacer muy bien los números, ¿cierto? Para que nos alcance. También tener en cuenta si esa compra la voy a hacer con un subsidio, con capital propio o, como lo indiqué ahorita, con un crédito hipotecario o con un leasing, porque de acuerdo a eso son los gastos de escrituración y de registro, ¿cierto? Y hacer la oferta. Hacer la oferta por escrito. Yo recomiendo mucho cuando ya vi la propiedad, ya definitivamente me enamoré de esa propiedad, y esa es, ojo que cuando digo me enamoré no es que uno vaya a también aquí hago un paréntesis, no es comprar con la emoción. Recordemos que estamos hablando de inversión inmobiliaria. Obviamente uno se puede enamorar de una propiedad, pero muy consciente y muy aterrizadamente haciendo los números. Si me da para hacer la inversión y le voy a ganar porque es una inversión, pues entro al negocio y hago la oferta. Pero si simplemente es que no, es que esa propiedad está muy bonita, es que la de mis sueños, entonces ahí no estás pensando en una inversión inmobiliaria, sino que estás pensando en una propiedad para ti. Entonces eso ya es otro asunto, ¿cierto? No es el tema que estamos hablando hoy. Esa oferta, como lo indicaba ahorita, siempre recomiendo hacerla por debajo del 30% al 50% y hacerla por escrito. La oferta siempre se debe hacer por escrito, lo recomiendo siempre. También buscar un gestor inmobiliario o un agente inmobiliario para que nos haga el acompañamiento en todos estos tips de materia comercial que les acabo de indicar, porque pues finalmente es la persona indicada, es el profesional que conoce el mercado, que te va a indicar, que te va a validar si esa propiedad que tienes, que te gustó y que definitivamente quieres invertir en ella, pues sí es una buena opción. Además hay un tema, y es que la gestión del agente inmobiliario, pues la paga por comisión es el vendedor de la propiedad. Entonces a quien va a comprar la propiedad o hacer esa inversión, pues le sale gratis. Entonces pues sí puedo tener esa asesoría de un profesional que me acompañe en el proceso y que me va a evitar un montón de dolores de cabeza. Pues háganlo que definitivamente sí es necesario. Yo les estoy indicando aquí pues varios aspectos a tener en cuenta dentro de la inversión inmobiliaria, pero principalmente tengan en cuenta que todo eso que yo les estoy diciendo debe ser un proceso acompañado de un agente inmobiliario o un gestor inmobiliario, que finalmente son las personas indicadas en el tema. Bueno, por último, si efectivamente esa es la inversión que quiero hacer, pues saquémosle provecho, hagamos la compra y saquémosle provecho. ¿Listo? ¿Cómo le vamos a sacar provecho? Pues rentándola o revendiéndola, porque como ya se supone que la compré por un valor mucho más favorable que el del mercado, pues yo ya le voy a ir a sacar ese valor en renta y obviamente en valorización también, ¿cierto? Entonces ahí es donde se vuelve atractiva la compra en la inversión inmobiliaria, ¿cierto? Comprar por debajo del valor para sacarle provecho a la renta y a la valorización, a lo que cuesta el inmueble, ganarle prontamente pues un buen dividendo, ¿cierto? Entonces si yo la compré por debajo del 30%, ya estoy pensando que la puedo vender ajustándole ya para arriba, porque ya soy yo la que va a vender habiendo hecho esa inversión inmobiliaria, le voy a aumentar ya ese 30% o de pronto hasta un 40% más, que si le hago algún cariñito,
una pinturita, cualquier cosita, un detallito, en fin, o está muy bien situada, porque vuelvo y repito, eso es uno de los factores clave a la hora de una inversión inmobiliaria, la ubicación. Entonces, bueno, lo puedo rápidamente tener el retorno del capital y una buena ganancia. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, ahora vamos a hablar de la certidumbre legal. ¿Qué es la certidumbre legal? Bueno, la certidumbre legal es todo el estudio de esa inversión inmobiliaria desde ese aspecto jurídico, desde ese aspecto legal de la documentación, que me permite tener la tranquilidad de que yo no voy a invertir mal mi dinero en una propiedad, de que de pronto tenga algunos problemas jurídicos que me enreden mi inversión inmobiliaria, que tenga un embargo, que tenga un problema de área, que tenga una extinción de dominio, etcétera, ¿cierto? Entonces, esa certidumbre legal es la que a mí me permite asegurar que ese dinero que yo invertí no se me va a desmejorar en la inversión, o se me va a estancar ahí un tiempo perdiendo dinero, ¿cierto? Entonces la certidumbre legal es bastante importante. Yo diría que es la más importante dentro de la inversión inmobiliaria, la certidumbre legal. Obviamente todos estos tips que les acabo de dar, tanto financieros como en la parte comercial ya de la compra de la propiedad, son bien importantes, pero si lo ponemos en una pirámide, esta está en el primer lugar, la certidumbre legal, ¿cierto? Verónica dice que se ve mucho proindiviso. Sí, el tema de los proindivisos, y bueno, más que todo en la parte rural. En la parte urbana también se ven, pero son más fáciles de resolver en algunos casos, cuando están de acuerdo. Sí, sí. Yo recomiendo, cuando es por inversión inmobiliaria, no comprar en proindiviso, a no ser de que todos estén de acuerdo y vayan todos a firmar la compraventa y la escritura. De resto, si es que fulanito me va a vender un derechito, entonces yo le voy a comprar y voy a esperar a ver si el otro me va a vender. No. Si todos no están de acuerdo, si son cuatro, digamos, hermanos que por sucesión, un ejemplo, les tocó una casa y no están de acuerdo en vender, yo le recomiendo a la persona, por más económico que le estén dando el derecho, no se meta en eso. Solo si es todos están de acuerdo. Sí, yo he hecho negocios pues para clientes míos en los que hemos comprado en proindiviso, pero porque todos están de acuerdo. Entonces al final del día, pues ahí está el 100% del proindiviso y se hace la promesa de compraventa, todos van y la firman, e igualmente todos se comprometen a ir a la firma de la escritura y no hay problema, ¿cierto? En esos casos sí, pero el resto que voy a comprar un derechito y después voy a esperar a ver si me venden otro, no lo recomiendo, menos por inversión. Bueno, en esa certidumbre legal entonces vamos a hablar de unos documentos básicos para poder verificar que haya un piso jurídico sobre esa inversión inmobiliaria, que no me devalúe mi inversión, ¿cierto? Entonces hablamos primeramente del certificado de libertad. Bueno, yo hablo mucho y hago mucho énfasis del certificado de libertad y tradición, y es que verdaderamente para mí es el documento reina dentro de la actividad inmobiliaria, ¿cierto? Ese documento es el que a mí me permite, desde la captación misma o la búsqueda misma de ese inmueble para la inversión, saber si esa compra es viable o no, ¿cierto? No tengo que ser un abogado para conocer un certificado de libertad. Si necesito ya hacer un estudio de títulos, eso sí lo debe hacer un profesional, pero digamos hay tips
que yo les puedo dar en el que ustedes pueden verificar si una propiedad mínimamente está viable para la compra o no. Entonces, bueno, en ese certificado de libertad, ¿yo qué voy a mirar? Voy a mirar que el 100% de el dominio, o sea, de la propiedad, de los dueños, para no ser muy técnica, el 100% de los dueños tengan la aparición dentro del certificado de libertad, ¿cierto? Digamos, uno tiene el 25, como en el caso que les da ahorita, otro tiene otro 25, otro tiene otro 25, otro 25, o digamos si son 33 y 33.4%, siempre me debe dar el 100%, ¿cierto? O cuando es un único dueño, pues no hay lío, ¿cierto? Entonces, siempre verificar que me dé el 100% es uno de los factores que hay que mirar en el certificado de libertad. ¿Qué más voy a mirar? Que el área y los linderos corresponda en el certificado de libertad y en la escritura pública anterior por la cual compraron las personas que hoy me están vendiendo, o sea, los dueños, ¿cierto? A los que les voy a comprar esa propiedad. Me deben de coincidir. Si hay alguna diferencia, entonces ya hay que entrar a indagar el por qué esa diferencia y solicitarle al vendedor que sanee esa cuestión, porque no recomiendo comprar o hacer una inversión inmobiliaria sobre un inmueble que tiene una diferencia de área de linderos, porque eso es un proceso que te demora mínimamente, si es en una área urbana, te va a demorar, saliéndote muy rápido, te puede demorar un año. Si es en un área rural, te puede demorar 2, 3 años, ¿cierto? Aunque la norma dice otra cosa, pero eso es lo que se demora. Entonces no lo recomiendo, a no ser de que ya pues cuando usted va a hacer el costo-beneficio, pues al final del día usted diga, no, pues que yo estoy comprando eso tan barato que yo me puedo esperar, pero hay que revisar bien. Bueno, otro aspecto que se mira dentro del certificado de libertad y tradición, que no tenga embargos, que no tenga afectaciones a vivienda familiar, o si la tiene, pues que estos sean levantados. Hay que solicitarle pues al dueño que lo levante para poderlo vender. Que no tenga patrimonio de familia. Hay que revisar estos factores, ¿cierto? Todos estos factores igual son subsanables, pero ahí está el factor tiempo. ¿Cuánto se demora? Y pues si me conviene a mí hacer esa inversión o no. Entonces, en un certificado de libertad miro la propiedad que esté el 100% de los dueños, área de linderos que corresponda con el título de adquisición por el cual adquirieron quienes hoy me venden, que no tenga gravámenes, que esté libre de valorizaciones, patrimonios de familia, bueno, y en fin, en general toda aquella anotación dentro del certificado de libertad que impida su venta o que pues me desmejore a mí esa inversión, digamos, como un gravamen o una hipoteca. Bueno, el avalúo del inmueble también es muy importante. El avalúo del inmueble es bien importante para yo saber si ese inmueble que yo estoy comprando, pues efectivamente sí cuesta ese dinero, ¿cierto? Entonces, hoy en día hay avaladores que están facultados por la norma para hacer ese tipo de avalúos. Por aquí tengo una colega que está conectada, que sabe bastante de avalúos, y por ahí la vi haciendo diferencia entre avalúo catastral y comercial, muy bien, la señorita Verónica. Entonces el avalúo es bien importante. Para la venta, pues
se puede tener el avalúo catastral, o sea, sobre ese generalmente sobre el que se hace la negociación. Pero si tienen el comercial o tienen los dos, pues súper bueno para mirar el tema ya del valor real de la propiedad, ¿sí? La promesa de compraventa. Yo siempre recomiendo hacer promesa de compraventa. No dicen a firmar escritura pública a la notaría de derecho, ¿cierto? Hay que hacer una promesa de compraventa porque es allí, la promesa de compraventa es el contrato que a mí me permite fijar cuáles van a ser las reglas del juego de esa negociación ya a la hora de legalizarla. Allí se debe de indicar claramente el objeto de la promesa de compraventa, que en este caso sería la descripción del inmueble. Hay que describirlo supremamente bien: dirección, área, linderos, folio de matrícula inmobiliaria, título de adquisición. Si está de pronto en una propiedad horizontal, entonces también se debe citar el reglamento de propiedad horizontal. Bueno, esa parte en la compraventa súper fundamental. También allí fijar el precio y la forma de pago, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el precio y cómo se va a pagar? ¿En qué plazos? Y todos los pormenores pues en general de la compraventa se deben de poner allí. Muy importante, el paz y salvo del impuesto predial. Recordemos pues que el paz y salvo del impuesto predial es uno de los documentos que sin él pues no me van a hacer la escritura pública. Y el paz y salvo de valorización. Paz y salvo de valorización porque si de pronto hay una valorización sobre el bien inmueble, no basta con el pago, siempre deben de expedir el paz y salvo, y ese paz y salvo siempre se debe llevar a la escrituración, a la notaría. Y ya finalmente la escrituración del inmueble y los gastos notariales. Entonces ya en la escrituración del inmueble ya digamos que estamos ya dándole el perfeccionamiento, iniciando con el perfeccionamiento de ese negocio que hicimos, de esa inversión inmobiliaria. Allí se cumplen todos los requisitos, los acuerdos que se hicieron en la promesa de compraventa, en el contrato de promesa de compraventa, allí en la escritura pública. Voy aquí a hacer énfasis en algo bien importante: todo bien inmueble debe pasar por escrituración. No es con la promesa de compraventa que yo me hago dueño. Es más, yo debo, ¿por qué hago este énfasis? Porque se ven muchos casos en los que hay personas que venden con una promesa de compraventa y eso no te faculta ante la ley como un dueño. Debe ser por escritura pública en notaría y después de eso ir al registro, porque tampoco es solamente la escritura pública y guardarle debajo del colchón. Si hago todos los pasos, hice la promesa de compraventa, hice la escritura pública, pero nunca fui al registro y nunca registré, yo no soy dueña ante la ley. Y si el dueño, después de que me vendió a mí, le dio por venderle a otra persona y esa otra persona sí registró, y registró primero que yo porque yo fui la metida bajo el colchón, pues qué pesar, pero la dueña de esa propiedad es la otra persona y ya me tocaría a mí iniciar un proceso para demostrar que yo soy dueña de esa propiedad. Pero la ley es muy, muy taxativa en ese sentido
y lo dice expresamente. Solo es propietario quien hace el registro en la oficina de registro de instrumentos públicos, porque ahí se da la tradición. La tradición es cuando verdaderamente ya yo paso y legalizo esa compra que yo hice. O sea, cuando allí ya cambia de dueño, ¿cierto? Como para explicarlo en palabras un poco más sencillas. Entonces, un tip ahí también para que lo anoten. Solo el registro te hace propietario y es por escritura pública. No basta con la promesa de compraventa. Bueno, algunas cláusulas que también deben de tener, digamos, ahí dentro de la compraventa, que yo pues recomiendo que las tengamos, es, digamos, si hay pólizas de garantía, del cumplimiento del negocio, esto hay que ponerlo ahí, sobre las cuales se asegura la promesa de compraventa, y la cobertura y los casos en los que se hace efectiva. Digamos, esa es una de las cláusulas clave que yo recomiendo cuando hay las garantías. De todas maneras, siempre recomiendo escribir dejarlo estipulado dentro de la promesa de compraventa cuál va a ser la multa por el incumplimiento de una y de la otra parte, ¿cierto? Porque aunque la ley lo trae y dice que todo contrato, pues de manera intrínseca tiene la resolución del contrato, pues no con esto, la resolución es como el deshacerse el contrato en caso de incumplimiento, pues no con esto está garantizando que quien incumpla pues pague una multa, ¿cierto? Las famosas arras. Eso yo lo recomiendo siempre que también se deje por escrito desde la promesa de compraventa, para que no hayan sorpresas, para que sea pues algo serio, algo formal y proceder por consiguiente ya con el cumplimiento de todas las condiciones de ese contrato de promesa de compraventa e ir a la notaría ya posteriormente a firmar la escritura. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ya. A ver, por acá dice Verónica, sí, de eso es el precio del inmueble para que sea justo y competitivo. Así, estás hablando del avalúo, sí. Así es, Verónica. Bueno, ¿qué pasó? Por acá me están indicando como que ya me pasé de tiempo, entonces, bueno, voy a proceder aquí rápidamente a hacer un sorteito. De unos formatos. Voy a observar por acá. Los formatos que les voy a dar son formatos que yo utilizo en mi marca inmobiliaria en Carrara, y estos pues son del día a día, están vigentes, son construidos juiciosamente por mí y por mi equipo colaborador, entonces pues tienen toda la vigencia y son de este tema. Por acá me hacen una pregunta. Paula, ¿es recomendado entregar el apartamento antes de escriturar?
Pues si ya está el pago efectuado, sí lo recomiendo. Lo que no se puede entregar es sin haber hecho el pago, porque digamos, para eso se hace justamente la promesa de compra-venta, para estipular cuáles son esos plazos en los que se paga, y cuáles son esas condiciones. Entonces, generalmente el último pago se hace para poder escriturar. Entonces, si ya está pago, no hay ningún problema de que entreguen. Si hay dinero adeudado, pues eso sí no lo recomiendo. Para responder a Verónica. Bueno, vamos a hacer una cosa. Por aquí, ok. Por aquí les voy a dar entonces los formatos a los que se quedaron aquí acuciosos. Vamos a dárselos a Hernán Pontes y a Verónica Penagos. A Verónica Penagos sí que está bastante juiciosa. Entonces me describen por favor sus correitos para hacerle la entrega de los formatos. Yo se los estoy enviando por correo electrónico. Me los pueden escribir al 301-730-3436, su correo electrónico allí, o por mensaje aquí en el perfil del Instagram, por mensaje interno, sus correos, y yo allí les hago llegar los formatos. Bueno, me encantó compartir con ustedes esta tarde. Espero que les haya sido de muchísima pues ayuda esta información. Espero de pronto dudas, comentarios acerca de este live, me los pueden dejar allí. Este live lo voy a dejar colgado. Entonces, bueno, la idea es seguir creciendo en comunidad y apoyándonos, seguir sacando temas. De pronto, si quieren que profundice un poco más en alguno de estos temas de los que toqué ahorita, pues lo podemos hacer. Aquí, digamos, estamos hablando como a grandes rasgos de las generalidades de la inversión inmobiliaria, pero se puede tratar más en detalle si ustedes así lo bien quieren, pues digamos el tema jurídico, o ya si es el tema financiero. Pues yo no soy financiera, yo soy abogada, pero puedo invitar a alguien que ya sí sea pues como un experto en el tema, para que nos acompañe de pronto en otro espacio. Bueno, por acá me hacen una pregunta. ¿Cómo se puede manejar la venta de casas que no tienen licencia de construcción por las nuevas reglamentaciones de los bancos? No, pues Hernán, es que si no tienen licencia de construcción, pues no creo que los bancos vean opcionable que te puedan prestar sobre un proyecto que no tiene licencia. Sí, en su época no, tal vez no se exigían, no, me dices que no se exigían, pero yo tengo conocimiento de que siempre lo han exigido. De hecho en las, no sé de dónde sacas esa información de que en su época no se exigían. ¿En qué época? Porque yo llevo en esta actividad inmobiliaria ya un poco más de 10 años, y desde que yo tengo escrituras en mis manos, siempre las escrituras tienen dentro del protocolo de la escritura la licencia de construcción de las viviendas o de las obras o de los proyectos sobre los cuales se está comprando y se está haciendo la escritura. Entonces ahí sí quisiera como que de pronto me indicaras, pero igualmente eso sí se exige. Y no solamente lo deben exigir los bancos, sino que también lo exigen en las notarías para hacer la escrituración. Y en registro también se examina que tenga licencia. Bueno, ya hasta el momento entonces los puedo estar dejando. Este live se extendió, era de 40 minutos y ya van 64. Mucha carreta. Bueno, muchísimas gracias.
por haberse conectado. Espero pues que sigamos en constante aprendizaje por acá. Un abrazo muy grande. Bye.